La redacción. La redacción es el proceso de escribir un texto de manera clara, coherente y correcta, con el fin de transmitir ideas, emociones, información o argumentos de forma efectiva. Una buena redacción no solo depende de un conocimiento gramatical adecuado, sino también de la capacidad para organizar y presentar los pensamientos de manera ordenada y atractiva para el lector. ¿Cuáles son los objetivos de la redacción? Pues el principal objetivo de esta es comunicar ideas de manera comprensible y fluida, dependiendo del contexto y del propósito del texto. La redacción puede tener diferentes fines, por ejemplo, el de informar, en textos informativos como artículos periodísticos, persuadir, en textos argumentativos o publicitarios, narrar, en textos narrativos como cuentos o relatos, y describir, en textos descriptivos como crónicas o descripciones detalladas. ¿Cuáles son las características de una buena redacción? Una redacción efectiva debe reunir varias cualidades para garantizar que el mensaje llegue correctamente al lector. Por ejemplo, la claridad. El texto debe ser fácil de entender sin confusión ni ambigüedades. Utilizar frases directas y evitar jergas o vocabulario innecesariamente complejo. Luego tenemos lo que es la coherencia. Las ideas deben estar organizadas de forma lógica y fluida para que el texto tenga sentido en su conjunto. Cada párrafo debe desarrollar una sola idea central relacionada con el resto del texto. Cohesión. Utilización de conectores y transiciones que unan las oraciones y párrafos, facilitando la comprensión del texto, como por ejemplo, además, por lo tanto, sin embargo, por ejemplo, en resumen. Tenemos lo que es la precisión. Usar un vocabulario preciso y adecuado al tema tratado, evitando ambigüedades. Por ejemplo, en lugar de el problema es grande, se puede decir el problema es complejo y abarca varias áreas de la vida cotidiana. Tenemos lo que es la originalidad. La redacción debe ser creativa y única, evitando copiar ideas o estructuras ajenas. Y por último tenemos lo que es la corrección gramatical y ortográfica. Un texto debe estar libre de errores ortográficos, gramaticales y de puntuación, ya que estos afectan la comprensión y la credibilidad del mensaje. Pero, ¿cuáles son los tipos de redacción? Y estos existen según el propósito del texto. Puede existir la redacción informativa, cuyo objetivo es dar a conocer información objetiva sobre un tema, como por ejemplo un artículo sobre los efectos del cambio climático. Una redacción persuasiva que busca convencer o persuadir al lector sobre una idea, opinión o producto, como por ejemplo un anuncio publicitario que promueve un producto. Tenemos la redacción descriptiva, que se enfoca en detallar o describir algo con precisión, sea un objeto, una persona o una escena, como por ejemplo la descripción de un paisaje. Tenemos lo que es la descripción narrativa, que es la que relata hechos o historias organizados en un orden cronológico o lógico, por ejemplo, un cuento o una crónica. Tenemos la redacción argumentativa, que presenta una tesis o punto de vista que se define con argumentos, pruebas y ejemplos. Por ejemplo, un ensayo sobre los beneficios de la educación en línea. Pero para toda buena redacción tiene que tener un proceso, y para que éste sea efectiva, generalmente puede variar según el contexto, pero generalmente incluye las siguientes fases. Por ejemplo, la planificación, que antes de escribir es importante definir el propósito del texto, identificar al público y organizar las ideas. La redacción del borrador, comenzar a escribir sin preocuparse demasiado por los detalles. Lo importante en esta fase es poner las ideas en papel. La revisión, que una vez escrito el borrador se debe revisar el texto para corregir posibles errores gramaticales, de ortografía y estilo. La edición, que es refinar el texto eliminando redundancias y mejorando la fluidez. Y por último tenemos lo que es la corrección final, que es revisar el texto una última vez para asegurarse de que no hay errores y que el estilo sea adecuado.
En conclusión, podemos decir que la redacción no solo implica escribir de manera correcta, sino que también comunicar ideas de manera clara, ordenada y atractiva. La práctica constante y la revisión minuciosa son claves para mejorar nuestras habilidades redaccionales. Cada tipo de texto tiene su propio estilo y técnica, pero todos comparten la necesidad de ser claros, coherentes y adecuados para el propósito del mensaje. Muchas gracias.